Bauer Arnold, en la introducción de su libro Somos lo que compramos, nos habla de las razones por las cuales adquirimos las cosas que adquirimos. Existen varias respuestas, pero la primera podría ser para alimentarnos, para el vestido y la vivienda. En lo que ahora conocemos como América Latina, antes de que sucediera la invasión europea del siglo XVI, la cual trajo una enorme variedad de nuevos artículos, la cantidad y calidad de alimento, el vestido o el hogar de la gente común se determinaba por la capacidad de la familia para producir y la elección de los bienes se limitaba por los costos de transporte o simplemente por la disponibilidad y también por la concepción modesta de las necesidades o de lo que se percibía como deseos. En la escala social, los artesanos especializados adquirían ropa y alfarería más elaborada, mientras que por encima de estos estratos gobernaba la élite precolombina, la cual obtenía servicios o tributos para conseguir un excedente de bien que causaba una gran impresión a los antiguos españoles. Son los cambios demográficos los que determinan lo que comemos, bebemos y vestimos. En el Viejo y Nuevo Mundo, los objetos comunes y hasta los más sofisticados como lana de borrego o las canastas de maíz eran intercambiados por pescado salado. La gente terminó por asignar un valor a las cosas y se propuso hacer lo necesario para obtenerlas. Una gran cantidad de bienes carece de un valor de intercambio hasta que surge una demanda o un mercado para ellos. Una mirada alrededor nos permite apreciar los jeans de un adolescente, el yate de un ejecutivo, un ornamento inca fabricado con vértebras de animal o bien una mansión estilo francés en Río de Janeiro, lo cual nos recuerda a un lugar común. Mucha gente adquiere bienes solo para exhibirlos como signos de identidad y para levantar su autoestima. Algunas personas están totalmente conscientes de que consumen alimentos, ropa o habitan en ciertas viviendas para expresar una individualidad o una identidad específica. Incluso el modo de consumir algún platillo o bebida o de usar determinado sombrero o uniforme es capaz de producir la sensación de unicidad o de identificación con un grupo o incluso con una nación. El valor que atribuimos a un objeto se determina en gran medida por lo que éste nos significa, por el grado en que contiene asociaciones y significados en nuestra mente. A menudo aceptamos inconscientemente nosotros y los consumidores un precio objetivo de ciertos bienes cuando en realidad son nuestros propios deseos subjetivos los que han establecido el precio en primera instancia. La idea de que una cosa valga o que sea equivalente a 2 libras de oro, $40 o una hogaza de pan es un concepto estrictamente humano asignado al objeto en cuestión. Pero, ¿qué es el significado? El significado social, de acuerdo a la antropóloga Mary Douglas, fluye y va a la deriva. Es difícil de aprender, pero como ocurre en la sociedad tribal, asimismo nos ocurre a nosotros. Los rituales sirven para contener el rumbo del significado. Afirma la autora que los rituales más efectivos utilizan bienes materiales y entre más caros sean, podemos asumir que es más fuerte la intención de fijar los significados. La racionalidad humana es la que nos obliga a tratar de dar sentido al mundo. Un ejemplo es el universo social que necesita ser delimitado por dimensiones temporales. El calendario tiene que ser dividido en periodos anuales, semestrales, anuales, semanales, con el fin que con el paso del tiempo se llenen de significado. Conmemoramos el año nuevo, los cumpleaños y las primeras comuniones, las bodas, un aniversario de playa, un milenio, un tiempo para vivir, un tiempo para morir y un tiempo para amar. En los últimos años, los astutos vendedores nos han facilitado la adquisición de objetos al sugerirnos materiales para ciertos rituales. Los bienes de consumo, incluyendo el cotidiano ritual de comenzar el día con un café, son indispensables para celebrar esos momentos, para permear nuestro universo social y delimitan las relaciones sociales. Nuestra inconsciente identificación con los rituales o con las convenciones, con su consecuente efecto en la manera en que consumimos, puede expresarse en nuestros actos, tanto privados como públicos. Un individuo, sin pensarlo, adopta las reglas secuenciales y las categorías de la sociedad entera. No invertí la secuencia convencional de la alimentación diaria, es decir, no desayunaría en la noche huevos revueltos ni comería en la mañana una hamburguesa. Tampoco cenaría en la tarde un pan con leche o no comería carne de cordero con mostaza. El consumo también tiene relación con las reglas.
Un ejemplo es cuando el Estado puede esforzarse por moldear el consumo a través de las leyes suntuarias, al insistir que los soldados o los escolares usen uniforme, al imponer tarifas o prohibir ciertos bienes. Existe un rasgo recíproco en asuntos políticos, porque los consumidores ingresan a la ciudadanía en las nuevas naciones del siglo XIX comprando mercancías importadas, ropa o alimentos nacionales u occidentales, e inmediatamente la participación de fiestas patrias o al adquirir una propiedad privada, que es un requisito para poder votar. Todo ello contribuye a construir nuevas identidades que convierten a personas antemarginadas en ciudadanos social y políticamente aceptables. Para una gran parte de nuestra historia, mucha gente ha construido su propia casa, ha tejido su ropa o bien ha cosechado su alimento. Por lo general, otros compraron directamente del vendedor, examinaron las cebollas del agricultor en sus propias manos, regañaron a los mal pagados trabajadores de la construcción y miraron por encima del hombro de la costurera. Así, el vínculo entre los bienes y los productores locales es evidente de una manera literalmente inimaginable en los tiempos actuales. Con el comercio a la larga distancia y la aparición de un mercado mundial que comenzó con un trueque de bienes en el siglo XVI, que se expandió desigualmente en el siglo XIX y ahora fluye en forma anónima a nuestros mercados desde los rincones más alejados del planeta. La ruptura entre el productor y el consumidor casi se ha consolidado. El mundo reconoce la enorme aportación del continente americano, con la plata, el maíz, el chocolate, las papas, el jitomate e incluso el agave, la quinina y la cocaína a la sociedad en general. Pero, aparte de estos y otros alimentos, fibras o minerales, la contribución de América Latina a la cultura material global es escasa. Los cambios en la cultura material de América Latina fueron impulsados hasta cierto grado por la imposición y a menudo entusiasta aceptación de los bienes civilizadores, introducidos por varios regímenes coloniales y neocoloniales a lo largo de los últimos 500 años. Desde el comienzo de la intrusión ibérica, pasando por los regímenes materiales franceses, inglés y actualmente el estadounidense, aquellos que se esforzaron por imponer el consumo en América Latina, así como los habitantes de América Latina que voluntariamente adquirieron ciertos bienes, a menudo llegaron a pensarse a sí mismos como parte activa de un proceso de occidentalización. La búsqueda de identidad, la necesidad de volver a trazar o de cruzar las fronteras de las relaciones sociales a través de actos de consumo visible, son quizá mucho más intensas en las sociedades colonial y poscolonial, en las que el poder y la referencia a la moda a menudo son establecidos por los extranjeros, mientras que el estatus y el prestigio de la gente en la colonia o en el país son fuertemente influidos por el rompecabezas de la clase social y de la pertenencia étnica, cuya negociación se hace aún más importante debido a su ambigüedad. La imposición y la aceptación de los bienes civilizadores no constituyen toda la historia de la cultura material de América Latina. Los extranjeros y los pequeños grupos dominantes de cada país se han esforzado por imponer a las mayorías un cúmulo de bienes y prácticas que en ocasiones no se encuentran en consanación con la cultura enraizada. Debido a esto, a lo largo de 5 siglos vemos a hombres y mujeres resistir a la imposición de bienes que alteren su cultura. Tenemos así una cultura material híbrida, negociada pero en la que los elementos importados son claramente predominantes. El autor nos presenta 6 grandes etapas en el desarrollo de la cultura material de América Latina. Primera etapa se dan en los siglos inmediatamente anteriores a la invasión europea del siglo XVI, que se denomina como periodo posclásico. La invasión europea del siglo XVI marca el inicio de la segunda etapa. La tercera etapa sucede en el periodo colonia, en la década de 1570. La cuarta etapa sucede en la independencia de casi toda América Latina de España y alcanza sus climas en el último tercio del siglo XIX. La quinta etapa se desarrolla en el siglo XX. La última etapa es el presente, a partir de los años 70 y hasta nuestros días. En la primera etapa, la población nativa se había asentado mediante la agricultura sedentaria. La mayoría de la gente vivía una vida esencialmente rural. Era un mundo autosuficiente, productor de bienes y servicios para un área reducida.
En una segunda etapa se truncó el desarrollo orgánico de la cultura material. Los pocos españoles que se involucraron en la conquista y su consolidación se empeñaron en aprovisionar sus primeros asentamientos, trayendo vino y harina de trigo, bacalao seco y ropa importada. Las mercancías europeas estaban disponibles para la población nativa. En la tercera etapa apreciamos el impacto del desastre demográfico en todo el continente americano. Comenzó a emerger la primera generación de mezclas raciales. Dentro de la nueva jerarquía de poder colonial surgieron preocupaciones sobre la identidad étnica y la clase social o el estatus político y social, lo que provocó una lucha de supervivencia y debido a la oposición social que animó el consumo de toda clase de bienes. En la cuarta etapa se observa una considerable inundación de bienes del extranjero. En más altas capas de la sociedad, los puntos de referencia para el consumo eran predominantemente extranjeros. Así los bebés tienen relación con la modernidad. Quinta etapa. El crecimiento demográfico colocó gradualmente a la política y a la cultura mestiza en medio de la interrogante sobre el camino hacia la modernidad. Hubo un giro nacionalista. Llevó a la promoción de valores, naciones, al repudio formal de modelos y bienes extranjeros, aunque había un uso continuo de estos. En la última etapa se observa el desarrollo tendiente a la exportación y a los mercados libres. La nueva ortodoxia del libre comercio ha creado un océano de nuevos bienes relativamente baratos, antes inimaginables. Ahora la gente común se percibe como el paraíso del consumidor hecho realidad.